Muy bien, queridos amigos de La Manzana Mordida, veo que entraste a este video. Por lo tanto, te interesa la seguridad y protección de datos. Te interesa un método inteligente y eficiente para almacenar y proteger toda tu información. Bueno, hoy vamos a hablar de Time Machine y además vamos a tratar de fundamentar la diferencia que tiene con todos los demás entornos de backups. No te lo pierdas, ¿dónde va a ser? En tu canal de Apple en habla hispana, La Manzana Mordida. Comencemos ya. ¿Qué es Time Machine? Es un sistema de backups inteligentes por snapshots, es decir, que toma instantáneas, muestras, algunos almacenamientos no destructivos incrementales. ¿Qué quiere decir eso? Que vos vas a tener variaciones a lo largo de esa temporalidad. Para que lo conozcan, hace un backup cada 1 hora de las últimas 24 horas. Incremental, quiere decir que vos podrías retroceder el tiempo, por eso se llama Time Machine, y volver a las 2 de la tarde del día anterior, siempre y cuando estés en una ventana de 24 horas. Porque luego el comportamiento es de un backup diario durante la última semana y luego a partir de ese momento son backups semanales. Por lo tanto, el punto en el que podés retroceder en el tiempo dependerá qué tan atrás te querés ir. Y luego tenés que tener en cuenta que esos backups van a tener como parámetros esa historia para que luego vayas eliminando los que son muy viejos porque no hubo variaciones. ¿Qué diferencias tienen con cualquier otro sistema de backup? Que vos no podrías, si tenés un backup, lo que haces es abrís el backup y lo recuperás. La interfaz está unificada. Time Machine es una brillante integración de soluciones dentro del sistema operativo que en efecto genera esa experiencia de viaje en el tiempo. Entonces vos decís, yo escribí un documento o modifiqué una foto o destruí luego una foto o luego la volví a recuperar, etc. Y vos podés volver a los distintos estadios de esa situación. Pero me gustaría hacerte algunos parámetros que son fundamentales. Primero, esta situación de que haga un backup cada 1 hora constantemente requiere que en muchos casos se utilice, por ejemplo, un disco externo. El disco es clave, es esencial. Si vas a poner un disco de mucho almacenamiento porque podés guardar mucho y no vas a gastar tanto dinero, es altamente probable que utilices un disco de los clásicos, magnéticos, que tienen mucho almacenamiento a un valor bastante asequible. La problemática de esos es que son discos muy lentos y se va a poner más lenta toda la experiencia de tu ordenador, de tu MacBook. Entonces, segunda alternativa que podés evaluar es poner un disco de estado sólido, que claro, va a tener un valor mayor. Siempre recomiendo que al menos tenga el doble del almacenamiento de tu disco propio, de tu disco interno. Es decir, que si tenés un disco de 512 GB, busques comprar al menos uno de 1 TB. El disco de almacenamiento de estado sólido va a ser más veloz y más eficiente y probablemente no sientas esa realidad de uso. Es decir, no impacte negativamente en los tiempos de respuesta de tu ordenador. La tercera opción es utilizar discos ultra rápidos, NAND, por ejemplo NVMe. Ese es el que yo he comprado y es con el que vamos a hacer esta demo. Correcto, y el manejo es súper fácil e intuitivo. Como te decía, aquí tengo mi disco y lo voy a conectar por USB. Ten en cuenta que probablemente la mejor opción es un disco que funcione en red, es decir, que lo puedas conectar cableado a tu red, a tu infraestructura, o si no, la mejor opción de todas es un NAS con múltiples discos. Pero eventualmente lo único que vamos a hacer es conectarlo y una vez que conectamos una nueva unidad, vas a configuración de sistema y en la parte de búsquedas escribís Time Machine para poder acceder al apartado de configuración específica. Muy bien, agregar disco de respaldo, le vamos a dar nuestra contraseña. Excelente, me propone este disco que acabo de poner y le vamos a dar a configurar el disco. Es importante que comprendan que si van a decidir algunos procesos de seguridad extrema como la encriptación de disco y van a poner una contraseña, es fundamental que no pongan una que luego no puedan recordar por cuestiones obvias de configuración. En este caso no lo voy a hacer, vamos directamente a poner, no le doy ninguna limitante. Si deseara una limitante de los 2 TB podría utilizar la mitad, 1 TB, 600 GB. Yo siempre, como les decía, recomiendo el doble, pero piensen que cuanta más información tienen, más cantidad de backups van a obtener. En este caso no le vamos a dar ninguna limitación y le damos a listo.
Lo primero que va a hacer es preparar a partir del formateo al disco. Y lo segundo, va a comenzar un proceso. Ahí está, el próximo respaldo va a suceder en 50 segundos. Pero si le dan opciones, era la parte que más me interesaba, pueden ver cómo está funcionando, si van a hacer el respaldo exclusivamente cuando el sistema está conectado a un suministro eléctrico, no utilizando la batería. El disco, pueden tener más de un disco, se pueden cargar. Y uno de los parámetros, este es un parámetro, a ver, les voy a contar, Time Machine se presentó hace muchísimos años, como vieron en la gráfica, en Leopard. Luego fue teniendo algunas actualizaciones hace unos años y recién en la última versión, en macOS Ventura, nos permite definir este detalle. Si lo voy a hacer manual, cada una hora, cada un día, una vez por semana, o podría definir manualmente en el momento que quiero. Hay algunos detalles específicos, lo vamos a dejar en cada una hora, le damos listo y ahí está comenzando con las distintas secuencias instantáneas. El primer backup en un nuevo disco comienza ahora, está preparando. A partir de este momento, cada vez que se va a dar un backup, va a comparar la estructura de archivos, los archivos y el estado a partir de la última modificación de cada archivo para saber si hubo variaciones. En ese caso podemos recuperar un documento con estadios previos, por ejemplo un documento de texto con estadios previos, porque cada vez que identifica una variación, grabará un archivo diferente en esa línea de tiempo. Como les decía, este es el backup forzado, el primero. A partir de ahora, cada vez que haga un backup, cada una hora, van a ser distintos momentos de las instantáneas por las cuales se toman esos parámetros. La interfase para restaurar algún punto, algún archivo o alguna variación es realmente atractiva y nos va a permitir ese viaje temporal que están viendo. A partir de ese punto puedo volver incluso a documentos, a recuperar archivos, siempre y cuando recordemos que tenemos que tener las variaciones temporales. ¿Puede ser que pierdan algunas? Sí, se hicieron más de un cambio y esos cambios no están incluidos en el intervalo, es decir, hicieron varias versiones de un archivo dentro de una hora, no van a poder acceder a cada una de las versiones, van a acceder a la que tenían a la hora en punto y al siguiente backup. Por lo tanto, sí existen limitaciones y en ese caso, si son documentos o archivos de texto, siempre recomiendo trabajar en nube. Una vez que está realizado el backup, que en este caso va a llevar unos 8 o 10 gigas porque la información se comprime, y recuerden que siempre es fundamental considerar el punto específico que se utilizará a partir de la velocidad de disco. Como lo tienen que tener conectado, bueno, eso es lo que va a suceder. En mi caso hago los backups una vez por día en discos externos y también en el disco de red que tengo en mi casa. Pero tenés que tener en cuenta que a partir del momento que tenés un disco y estás con Time Machine y si está conectado, bueno, tenés una opción en la barra superior que es esta. En este caso estoy haciendo el backup, está avanzando el backup, puedo detener, puedo explorar o abrir, como te decía, la configuración que es esta página. Si voy directamente a explorar respaldos de Time Machine, comenzará este viaje temporal en el que puedo retroceder e ir ajustando los distintos momentos de cada uno de los archivos, de las ventanas, de los documentos y cada parte de infraestructura de datos alojadas dentro de mi ordenador, o como es en este caso, esta combinación a partir del sistema operativo con los archivos que se guardaron en el disco externo donde estoy haciendo el backup de Time Machine con respecto al resto. Una vez que lo tengo, que yo he viajado en el tiempo, la interfaz es muy atractiva, si bien no ha cambiado, le puedo dar restaurar si he seleccionado un archivo que estaba o simplemente cancelar y volverá al presente. Por lo tanto, ese viaje temporal se brinda como una alternativa súper atractiva de lo que se puede lograr. Si ustedes manejan backups manuales, lo que recomiendo como proceso es que hagan el backup a partir de la configuración manual y el apartado en la parte de arriba que dice hacer backup, en este caso me dice detener porque lo estoy haciendo, pero si no el botón cambia a hacer backup y luego vuelven a conectar, aparecerá el disponible y van al punto a explorar todos los backups que tienen temporales.
Por lo tanto, me parece que es una alternativa súper completa para no perder información. Tenelo en cuenta porque es uno de los métodos de almacenamiento y protección más eficientes, menos destructivos y con mayor seguridad de que podés retroceder el tiempo y recuperar tus archivos o tus cosas preferidas. Bueno, si este episodio te ha servido, podrías regalarnos un me gusta, comentar y considerar ser parte de nuestra comunidad activa, La Manzana Mordida Plus. Toda la información en la caja de descripción. Pero tenemos, escucha esto, sorteos, un podcast semanal de 2 horas, muchos cursos y un grupo para que podamos evaluar todas tus dudas y contestarlas y también interactuar. Así que, como te decía, toda la información en la caja de descripción y no te olvides, tenés sorteos que pueden ser muy interesantes para vos. Solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Les dejo más videos. Hasta el próximo episodio.